Elegido. Nadie se fue por error. Y aún así, lo sentiste como una caída lenta, como si cada despedida fuera una grieta nueva en un lugar que ya estaba cansado de sostener tanto peso, como si cada silencio después de un «ya no puedo seguir aquí» dejara un eco que no se iba nunca, y te quedaste mirando hacia atrás preguntándote en qué momento exacto todo comenzó a desmoronarse. ¿Cuándo fue que esas risas compartidas se volvieron conversaciones incómodas? ¿Cuándo fue que la cercanía empezó a sentirse como una distancia imposible de cruzar? ¿Cuándo fue que dejaste de encajar sin que nadie te lo explicara? Y lo más duro no fue que se fueran. Fue que no entendías por qué. Porque lo intentaste, porque te adaptaste, porque bajaste el volumen de lo que eres para no incomodar, porque hiciste espacio donde ya no cabías, porque diste más de lo que te correspondía esperando que eso sostuviera algo que en el fondo ya estaba roto. Pero aún así, se fueron, uno por uno, como si hubiera una señal invisible que tú no podías ver, pero que todos los demás sí, como si algo en ti se hubiera vuelto demasiado distinto. Y ahí empezó la pregunta que no te deja en paz. ¿Qué hay de malo en mí? Pero escucha con precisión, porque este es el punto donde todo se distorsiona si no lo ves con claridad. Este es el momento donde la mente empieza a construir historias que no son verdad, donde empiezas a creer que tu valor depende de quién se queda y quién se va, donde confundes la ausencia de otros con un defecto interno, cuando en realidad lo que está ocurriendo no tiene nada que ver con insuficiencia, sino con estratificación. Porque no todas las relaciones existen en el mismo nivel de frecuencia, y cuando la tuya cambia, cuando algo dentro de ti se reorganiza sin pedir permiso, cuando empiezas a ver lo que antes ignorabas, a sentir lo que antes no percibías, a cuestionar lo que antes aceptabas sin pensar, entonces ya no estás caminando en el mismo plano en el que esas conexiones fueron creadas, y lo que antes fluía ahora se vuelve tenso. Lo que antes era natural ahora se siente forzado. Lo que antes era hogar ahora se siente ajeno. Y no es porque tú te hayas alejado, es porque subiste, como el águila. Porque el gorrión necesita el ruido del grupo, necesita la cercanía constante, necesita la validación del movimiento colectivo para sentirse seguro. Pero el águila no fue diseñada para eso. El águila no sobrevive en la densidad de la multitud, no puede respirar en la saturación del mismo nivel, no puede ver lejos y permanece abajo, y por eso asciende, no por arrogancia, no por rechazo, sino por naturaleza. Y cuanto más alto sube, más silencioso se vuelve todo, más vacío, más amplio, más solitario. Y ese es el punto donde casi todos quieren bajar. Porque la altura no es cómoda. Porque la altura no aplaude. Porque la altura no abraza. La altura revela. Y tú estás ahí. En esa capa del aire donde ya no hay ruido que te distraiga de ti mismo. Donde no hay voces que te digan quién eres. Donde no hay compañía que suavice la verdad que empieza a emerger desde dentro. Y en ese silencio absoluto, lo que sientes no es paz, es abandono. Pero no lo es. Es poda divina. Porque hay cosas que no pueden seguir contigo a donde estás siendo llevado. No porque sean malas, sino porque no pertenecen a ese nivel. Porque lo que antes te sostenía, ahora te limita. Porque lo que antes te acompañaba, ahora te distrae. Porque lo que antes te definía, ahora te reduce. Y el cielo no negocia con eso. El cielo corta, sin explicación, sin aviso, sin consenso. Y tú lo llamas pérdida. Pero no lo es. Es preparación. Porque hay una historia que ya conoces, pero nunca la sentiste desde este lugar. Nunca la viviste desde esta piel. Nunca la entendiste como un espejo directo de lo que estás atravesando ahora. Y es la historia de Joseph. No como un personaje lejano, sino como alguien que sintió exactamente lo que tú estás sintiendo. Alguien que confió en los suyos
y terminó en el fondo de un pozo oscuro. No por accidente, sino por traición. Alguien que escuchó promesas de familia y recibió rechazo. Alguien que no entendía por qué aquellos que debían protegerlo fueron los mismos que lo entregaron. Y ese momento, ese instante en el que el mundo que conocía desapareció de golpe, en el que la voz familiar se convirtió en distancia, en el que el suelo bajo sus pies dejó de ser seguro, ese momento es el mismo en el que tú estás ahora, aunque el escenario sea distinto. Porque no hay diferencia entre un pozo físico y un vacío emocional. Ambos aíslan. Ambos silencian. Ambos obligan a mirar hacia arriba preguntando si alguien sigue ahí. Y la respuesta parece ser no. Pero no porque no haya presencia, sino porque hay separación estratégica. Porque Joseph no fue rechazado por falta de valor. Fue desplazado por propósito. Porque no podía llegar al palacio si permanecía en el lugar donde todos lo conocían como el hermano menor, donde todos lo reducían a lo que había sido, donde nadie podía sostener la visión de lo que iba a convertirse, porque la frecuencia de su destino no coincidía con la percepción de quienes lo rodeaban. Y eso duele. Duele porque el corazón no entiende de propósito cuando está sangrando por abandono. Duele porque la mente quiere lógica donde hay misterio. Duele porque el alma reconoce el movimiento, pero el cuerpo solo siente la ruptura. Y ahí es donde tú estás, entre lo que perdiste y lo que aún no ves, entre el eco de quienes se fueron y el silencio de lo que todavía no llega, entre la duda de si esto tiene sentido y la sensación de que algo más grande está ocurriendo. Y no necesitas respuestas rápidas, necesitas perspectiva. Porque si miras desde abajo, todo parece pérdida. Pero si miras desde la altura, todo empieza a alinearse. Porque el águila no cuestiona la soledad de las alturas. La acepta como el precio de la visión. Y tú estás aprendiendo lo mismo, aunque no lo llames así, aunque aún lo sientas como castigo, aunque todavía duela más de lo que puedes explicar. Pero hay algo que no puedes negar. Ya no puedes volver a ser quien eras. No puedes fingir que no ves lo que ahora ves. No puedes encajar donde ya no perteneces. No puedes bajar sin traicionarte. Y eso es lo que está filtrando todo. Porque no todos pueden respirar donde tú estás. No todos pueden sostener la claridad que estás desarrollando. No todos pueden caminar contigo hacia donde estás siendo llevado. Y no es personal, es frecuencia. Y la frecuencia no negocia, solo resuena o se disuelve. Y por eso se van. No porque tú fallaste, sino porque el espacio se está limpiando. Porque lo que viene necesita lugar. Porque lo que viene no puede mezclarse con lo que ya cumplió su función. Porque lo que viene no se sostiene en la vieja estructura. Y tú eres el punto de transición, el lugar donde todo cambia, el umbral entre lo que fue y lo que será. Y eso no se comparte fácilmente. Eso se atraviesa en soledad, no como castigo, como iniciación. Y hay un momento específico en este proceso en el que todo dentro de ti quiere resistirse, en el que la mente empieza a negociar con el pasado, en el que recuerdas rostros, palabras, momentos que alguna vez se sintieron como hogar, y te preguntas si quizás podrías haber hecho algo diferente, si tal vez una versión más suave de ti habría sido suficiente para que se quedaran, si reducirte un poco, si silenciar ciertas partes, si ignorar lo que sentías, habría cambiado el resultado. Pero en el fondo sabes que no, porque cada intento de encajar fue precisamente lo que empezó a romperte por dentro. Cada concesión fue una pequeña traición a lo que ya estabas comenzando a percibir con claridad. Y esa es la parte que no se dice. Que no te dejaron cuando te convertiste en alguien nuevo. Te dejaron cuando dejaste de mentirte. Porque hay una diferencia profunda entre cambio y revelación, entre transformarte en algo distinto y simplemente quitar lo que ya no es real. Y tú no te convertiste en alguien más. Tú empezaste a ver con una nitidez que antes no tenías.
Empezaste a detectar incoherencias, silencios incómodos, energías que no coincidían con lo que se decía en palabras. Empezaste a notar cómo ciertas dinámicas drenaban más de lo que nutrían, cómo ciertas presencias exigían que te apagues para poder permanecer. Y ahí, la frecuencia se rompió. Porque la mayoría de las relaciones no están construidas sobre verdad, sino sobre compatibilidad inconsciente, sobre acuerdos invisibles donde cada uno ocupa un rol que sostiene la ilusión del otro, y cuando uno de los dos despierta, cuando uno de los dos deja de cumplir ese rol sin darse cuenta, el sistema entero colapsa, no por maldad, sino porque ya no puede sostenerse. Eso es estratificación. Eso es poda divina en tiempo real. Y no es limpio. No es ordenado. No es comprensible en el momento en que ocurre, porque se siente como caos, como pérdida acumulativa, como si todo lo que conocías estuviera siendo retirado sin reemplazo inmediato, como si el cielo quitara sin dar, como si el proceso fuera unilateral, injusto, incluso cruel. Pero no lo es. Es preciso. Es quirúrgico. Es exacto. Porque no puedes ser llevado a un lugar donde tu identidad anterior seguiría buscando aprobación en quienes no pueden entender ese nivel. No puedes sostener una visión amplia si sigues rodeado de interpretaciones limitadas. No puedes caminar hacia un destino mayor cargando vínculos que fueron diseñados para una versión más pequeña de ti. Y esto no es una teoría. Es un patrón que se repite una y otra vez. Porque Joseph no salió del pozo directamente al palacio, y eso es lo que la mayoría no ve. Eso es lo que casi nadie integra, porque entre el abandono y la promesa hay un tramo que no tiene testigos, un tramo donde no hay reconocimiento, donde no hay señales visibles de avance, donde lo único que existe es una serie de situaciones que parecen desconectadas, pero que están afinando algo dentro de ti, moldeando tu carácter, expandiendo tu capacidad de sostener lo que viene. Ese tramo es donde tú estás ahora, donde no eres quien eras, pero aún no eres quien vas a ser, donde no tienes lo que perdiste, pero tampoco tienes lo que viene, donde todo parece suspendido. Y es ahí donde muchos retroceden, porque el vacío exige presencia, porque el silencio exige escucha, porque la soledad exige verdad. Y no todos están dispuestos a sostener eso sin distraerse, sin llenar el espacio con cualquier cosa que devuelva una sensación momentánea de compañía, sin volver a lo conocido solo para no sentir la incomodidad de lo desconocido. Pero tú no pudiste hacerlo. Algo en ti ya no te deja. Algo en ti reconoce que volver atrás no es una opción real, que incluso si lo intentaras no sería lo mismo, que ya no podrías fingir la misma ignorancia, que ya no podrías participar en dinámicas que ahora percibes como limitantes, que ya no podrías sostener conversaciones que ya no resuenan con lo que sabes en lo profundo. Y eso no es aislamiento. Es alineación, porque mientras más claro te vuelves, menos necesitas ruido. Mientras más profundo te vuelves, menos necesitas cantidad. Mientras más real te vuelves, menos toleras lo superficial. Y eso reduce el campo, reduce las conexiones, reduce las presencias, pero no reduce tu valor. Lo concentra, lo enfoca, lo dirige. Y ese es el punto donde la soledad deja de ser interpretada como abandono y empieza a ser vista como un espacio sagrado, como una cámara de calibración donde tu frecuencia se estabiliza sin interferencias, donde puedes escuchar lo que antes era imposible de percibir, donde puedes ver sin filtros, donde puedes sentir sin distorsión. Pero eso toma tiempo. Y en ese tiempo duele. Duele porque el cuerpo recuerda lo que ya no está. Duele porque hay memorias que siguen vivas. Duele porque hay partes de ti que aún quieren compartir este proceso con alguien más, que aún buscan una mirada que confirme que no estás perdiendo el rumbo, que aún desean una presencia que acompañe este tránsito.
y no la hay. No todavía. Y eso no es un error en el proceso. Es parte del diseño. Porque hay cosas que solo se revelan en ausencia total de validación externa. Hay certezas que solo emergen cuando no tienes a quién preguntarle. Hay verdades que solo se consolidan cuando no tienes otra opción que sostenerlas por ti mismo, sin eco, sin reflejo, sin aprobación. Y eso construye algo que no puede ser falsificado. Construye autoridad interna. Construye estabilidad. Construye una relación directa con lo que te está guiando. No mediada. No interpretada. Directa. Y ahí es donde la frase deja de ser una idea bonita y se convierte en una experiencia vivida, porque empiezas a entender, no desde la mente, sino desde lo que estás atravesando, que Dios no te está dejando solo, te está dejando a solas con Él, porque no todos pueden ir a donde Él te va a llevar. Y esa comprensión no llega como una explicación, llega como una sensación distinta en medio del mismo silencio. Llega como una calma que no depende de que alguien regrese. Llega como una claridad que no necesita confirmación. Y entonces, algo cambia. No afuera, adentro. Porque ya no interpretas cada ausencia como rechazo. La ves como filtro. No interpretas cada distancia como pérdida. La ves como ajuste. No interpretas la soledad como vacío. La ves como espacio. Y en ese cambio de percepción, el proceso se vuelve más liviano. No porque deje de ser exigente, sino porque deja de ser resistido. Y cuando dejas de resistir, empiezas a ver. Empiezas a notar cómo ciertas puertas se cerraron justo antes de que algo en ti colapsara. Cómo ciertas personas se alejaron justo cuando ibas a reducirte para sostenerlas. Cómo ciertas conexiones se rompieron justo cuando ibas a ignorar una verdad que necesitabas enfrentar. Nada fue al azar. Nada fue innecesario. Nada fue excesivo. Todo fue exacto. Incluso lo que más dolió. Y eso no justifica el dolor, pero le da contexto. Y el contexto transforma la experiencia. Porque ya no estás atrapado en la narrativa de abandono. Estás dentro de un proceso de preparación. Y eso cambia la forma en que caminas este tramo. Porque ya no estás esperando que alguien vuelva. Estás permitiendo que lo que tenga que llegar, llegue en la frecuencia correcta, en el momento correcto, en la forma correcta, sin forzar, sin perseguir, sin negociar lo que ya entendiste. Y eso requiere una madurez que no se construye en compañía constante. Se construye aquí, en este espacio, en esta altura, donde el aire es más delgado, pero la visión es más amplia, donde el ruido desaparece, pero la verdad se vuelve imposible de ignorar, donde la soledad pesa hasta que deja de pesar. Y cuando deja de pesar, se convierte en poder. No en el poder que controla, en el poder que sostiene, en el poder que no necesita demostrar, en el poder que no depende, en el poder que simplemente es. Y desde ahí, ya no eres alguien que fue dejado atrás. Eres alguien que fue separado con precisión. No para perder, para ser llevado. Y aunque aún no veas completamente a dónde, ya no necesitas verlo todo para seguir avanzando. Porque ahora sabes lo suficiente. Sabes que no puedes volver. Sabes que no quieres volver. Sabes que algo mayor está en movimiento. Y eso es suficiente para seguir subiendo.